Ok. Ay, perdón. Ok, ya terminamos la ropita. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos falta el tartán. Creo que se llama tartán, que es la capita que lleva atravesada y la vamos a tejer. Vamos a hacerla en color rojo y vamos a tejer cadenas. Vamos a hacer unas 30 cadenas. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Las tejo y regreso. Ok, ya tejí las 30 cadenas más 1. Entonces, dejémoslo en más 2. Vamos a hacerlo con puntos altos. Voy a tejer en la tercera cadena un punto alto y después de ahí vamos a hacer punto por punto. ¿Sí? Voy a tejer 30 puntos altos, lo tejo y regreso. Ok, vamos a voltear el tejido y subimos con 2 cadenas. 1 y 2. Y voy a tejer 30 puntos bajos otra vez. Vamos a hacer vueltas así, que serán unas 15 vueltas. A ver si nos queda de largo. O no, ¿saben qué? Voy a hacer 10 vueltas y regreso. Es que no sé si atravesarlo así o dejarlo así como las 10 vueltas, pero estoy viendo, ¿sí? Entonces, voy a ver las 10 vueltas y regreso. Si no en las 5 vueltas, vamos a dejarlo en 5 vueltas y regreso. Y voy midiendo, ¿sí? Ok, ya llevamos 5 vueltas y vean. Vamos a empezar a disminuir. Voy a hacer esto. Subo 2 cadenas y hago una disminución. Ahí, espérame. Es hacer esto y esto. Y jalo. Entonces, tejo hasta donde son 28 hasta la 26. Dejo 2 puntitos al final, que sean 3, por favor. Entonces, espérenme. Termino la vuelta y regreso. ¿Ok? O sea, hasta antes de llegar aquí. Ok, vean. Quedaron 1, 2, 3. Entonces, aquí vamos a hacer la disminución. Tomando los 2 que seguían. Y al final ya nada más hago 1. ¿Sí? Entonces, eso vamos a ir haciendo en cada vuelta. Subo con 2 cadenas. Hago una disminución. Es aquí. Luego tejo normal. Y antes de llegar a los 3 últimos, hago la disminución y un punto alto. Lo voy a hacer 5 vueltas más, ¿sí? Entonces, lo hago y regreso. Entonces sería hasta la vuelta 10. Ok, ya llevamos esto del tartán. Entonces, vamos a hacer, ¿qué serán? Lo que quiero es que quede así bonito, como hecho bolita, pero que no quede tan grueso. Entonces, voy a hacer 5 vueltas más, pero haciendo disminuciones todavía, para que quede delgadito, pero tampoco tan delgado. Voy a hacer 3 vueltas más. Voy a hacer 3 vueltas más con disminución. Las tejo y regreso. ¿Ok? Así como lo estábamos haciendo. Una disminución al principio y otra al final. Y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Y vamos a hacer 10 vueltas de
1, 2, 3. Bueno, de los que ya habían quedado, porque sí, o sea, no los fui contando. Entonces, miren, más o menos va a quedar así. No importa que no les quede exactamente igual al mío, pero les estoy dando la idea y ya queda así. Porque como es tartán, no necesitas que sea exacto, o sea, no. Y necesitamos que no se vea muy tosco en la parte de enfrente. Entonces, llevo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 vueltas. De la 14, ¿a qué será? A la 20, punto por punto, no hay pierde, lo tejo y regreso, ¿sí? Tejemos hasta la vuelta 20 y medimos. Esto es así, vamos a ir midiendo para que vean cómo hago un amigurumi, ¿sí? Y poco a poco se vayan soltando ustedes a hacer uno que ustedes gusten. A veces yo les pongo los tutoriales, pueden cambiarle cosas, eso es fabuloso porque hay detalles que a mí se me pueden barrer y a ustedes les gustan, o ustedes a veces son mejores que yo y hacen unas cosas increíbles. Había una chica que sí se preocupó y me dijo que si no había problema que había variado mi patrón. Le dije, no, me parece fabuloso, entra tu creatividad. Y eso es increíble. Cuando ya cada quien le mete su estilo, es increíble. Yo les doy las bases y ya ustedes pueden modificar o hacer cambios. Entonces, vean, vamos así y ya va a quedar. Entonces, hago otras 3 más, yo creo que sí. Y vean, ¿sí? Ahí la llevamos. Entonces, termino a la vuelta 20 y regreso. Ok, vean, hice siempre 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ah, no, sí, son las 20 vueltas. Ok, entonces, voy a hacer esto. Voy a cruzarlo, le dejé bastante estambre y voy a coserlo a esta parte, ¿ok? Entonces, vamos con la aguja de carnaval. A ver, espérenme que no le encuentro. Aquí está. Y voy a hacer esto. Voy a agarrar que quede atorado aquí en el tartán. Disculpen si no es tartán, pero según yo me acuerdo que sí, pero puedo equivocarme. Espérenme. Y voy cosiendo con la orillita de este lado. Pero lo estoy dejando que todo quede como amontonadito, para que se vea así como más, así, ¿sí? Entonces, ya terminé, remato y voy a rematar acá adentro, ¿ok? Y ahí está. Y ya quedó el tartán. Vean, quedó hermoso. Ok, entonces, ¿qué nos falta? Nos falta hacer la bolsita. Déjenme ver la foto. Nos falta la bolsita que cuelga aquí. Esa la haremos con color blanco. Y a ver, déjenme ver si me sobró un poquito. Ah, sí, miren, sí tengo de este. Voy a hacerlo en color blanco, la bolsita. Entonces, vamos a hacer esto. Son 1, 2, 3, 4, 5 más una cadena. Y voy a hacer 5 puntos bajos
empezando desde la segunda cadena. ¿Ok? Luego, volteo el tejido, no. En la última cadenita voy a hacer 3 puntos bajos. Ya llevaba 1 y entonces hago 2. Abajo del otro, del segundo, de la segunda cadena, hago 1 por 1. Hago 1, 2, 3. Y en el último hago 2 puntos bajos porque ya había hecho 1. Y cierro con un deslizado. Vean. Luego, en la vuelta 2 voy a hacer punto por punto. No hay pierde. Se va a hacer como una bolsita. Vean, se va a doblar ahorita en este punto. Ahí está. Y se va a hacer como, miren, ya se está doblando. Solita se va doblando. Entonces, vamos a hacer 5 vueltas. O sea, que sea hasta la vuelta 6. ¿O qué será? ¿Vuelta 6? Sí. No, vuelta 5. Hagan hasta la vuelta 5. Punto por punto. No hay pierde. Y regresamos. ¿Sí? No hay aumentos ni disminuciones. Así, punto por punto. Lo tejen y regreso. ¿Ok? Vean. Y ya se está formando la bolsita. Ok, ya terminé las 5 vueltas y vamos a rematar. Y entonces, vamos a hacer una cadena, vean, por aquí, va una cadena de color negro. O no, ¿saben qué? No, lo voy a coser. Voy a coserlo, sí, porque no va pegado al saco, sino va pegado acá abajo. Entonces, espérenme. Vamos a hacer un nudo al final. Ahí está. Y entonces, voy a hacer esto. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Y este lo voy a meter a la bolsita. ¿Ok? Y lo aprieto. Ahí está. Entonces, levanto el saquito y lo voy a coser en la parte de en medio. ¿Sí? Que agarre un pedacito de la bolsita y un pedacito del cuerpo. Ahí va. Y son como 3 puntaditas, miren. Y ahí está. Entonces remato. Y lo saco por otro lado. Entonces, bajo el saquito y vean, ya quedó. ¿Ok? Voy a ver cómo va el tutorial, si en el tamaño del video está bien, si no, vamos a seguir con el cabellito y decorar la cabeza. ¿Sale? Pero vean, ¿a poco no está quedando hermoso? Este se esconde con la aguja. Ahorita lo escondo y regreso.